En diciembre de 2025, el mundo del entretenimiento se despertó con una noticia horrible. Rob Reiner, un cineasta de Hollywood, y su mujer Michelle fueron encontrados sin vida dentro de su casa. Pero lo que más impactó a todo el mundo fue cuando las investigaciones comenzaron y la policía se dio cuenta que quien les había quitado la vida era su propio hijo. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de la familia Reiner. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y creció en un hogar donde el arte no era una opción, sino parte de la vida cotidiana. Sus padres eran actores y el espectáculo estaba siempre presente. Desde pequeño, Rob entendió que ese mundo iba a marcar su camino, al igual que el de sus hermanos, con quienes compartió una infancia atravesando escenarios, cámaras y guiones. Su primer contacto profesional con la actuación llegó temprano, con apenas 14 años cuando debutó en la televisión, y a partir de ahí su interés por el medio no hizo más que crecer. Durante su adolescencia estudió en Beverly Hills y luego se formó en cine, mientras que comenzó a moverse a ambientes ligados al teatro y la improvisación. En esos años Rob mostraba algo que lo distinguiría más adelante, una facilidad natural para contar historias, moverse con soltura y estar tanto delante como detrás de la cámara. Ya a finales de los años 60 empezó a conseguir pequeños papeles en el cine y la televisión, que le permitieron entender cómo funcionaba la industria. Al mismo tiempo dio sus primeros pasos como guionista, trabajando en comedia y desarrollando un estilo propio con humor agudo y observación social. El gran salto llegó a principios de los años 70 cuando obtuvo un papel fijo en una comedia televisiva que lo convirtió en un fenómeno masivo. El programa lideró audiencia durante años y el rostro de Rob comenzó a hacerse conocido en millones de hogares. Su trabajo fue ampliamente celebrado y le valió varios premios. Después de ese éxito comenzó a alejarse de la actuación, para enfocarse en lo que él vio era su verdadera pasión, la dirección. A lo largo de los años se fue posicionando como una figura clave del cine en Estados Unidos, dirigiendo distintas películas. Todas siempre fueron muy exitosas para el público, así que comenzó a hacerse un nombre, que no estaba ligado a su familia, sino a una carrera sólida. Fue en ese contexto y a finales de los años 80 cuando rodaba una de las películas más importantes de su carrera, cuando Rob conoció a Michelle Singer, una mujer que marcó un antes y un después en su vida. Michelle en ese momento era fotógrafa y tenía un perfil bajo, pero comenzó a trabajar en la misma película que Rob. La historia reflejaba a un hombre judío, romántico, recientemente divorciado y profundamente desencantado con el amor. Durante la filmación, ambos se llevaron bastante bien, y Rob incluso llegó a decir que iba a casarse con Michelle. A medida de que la relación fue tomando forma, algo también cambió en la misma película. Rob decidió modificar el final de la misma y apostar por un desenlace optimista, directamente influenciado por lo que estaba viviendo fuera de la cámara. De tal modo, una historia de amor real terminó reescribiendo una ficción que hoy es muy importante en el cine. Ya en 1989, en paralelo con el estreno de la película, Rob y Michelle se casaron. El estreno de Cuando Harry conoció a Sally marcó un punto de inflexión. La película fue muy bien recibida y terminó de posicionar a Rob como un privilegiado de la industria. Tenía una carrera sólida y una vida personal que atravesaba por un momento de plenitud. En los años siguientes ese equilibrio se mantuvo. Rob fue recibiendo varios reconocimientos, al igual que Michelle,
y se convirtieron en padres por primera vez en 1991 cuando recibieron a su hijo Jake. Esto les dio un impulso creativo, e incluso varias películas de Rob fueron nominadas al Oscar. En paralelo, la familia seguía ampliándose y en 1993 recibieron a su segundo hijo, Nick, un nombre que con el paso del tiempo y por motivos impensados terminaría ocupando un lugar muy importante en esta historia. 4 años más tarde, en 1997, llegaría Romy, la tercera hija del matrimonio. Por aquella época, la vida de la familia parecía girar bajo el mismo eje: trabajo, crianza y compromiso social. Rob y Michelle entonces fundaron una organización dedicada a la infancia temprana, una iniciativa que reflejaba no solamente sus convicciones personales, sino también la etapa que atravesaban como padres. Con el paso del tiempo, el compromiso se profundizó, y mientras tanto Rob seguía trabajando de manera sostenida en la industria. Alternaba proyectos delante y detrás de la cámara, y Michelle mantenía su perfil bajo, siempre vinculada al mundo creativo. Hacia afuera todo parecía estar en equilibrio, pero puertas para adentro las cosas no encajaban con esta imagen. Con la llegada de la adolescencia, los problemas de Nick se hicieron imposibles de ignorar. A los 14 años ingresó por primera vez en un centro de rehabilitación por consumo de estupefacientes, y esa no sería la última vez. Durante los siguientes años entró y salió de distintos programas de tratamiento, atrapado en un ciclo marcado por periodos de sobriedad, pero también por recaídas. Hubo incluso momentos en los cuales su situación se volvió tan inestable que terminó viviendo en la calle. Mientras tanto, sus padres hicieron todo lo posible por mantener ese drama lejos del ojo público, pero personas cercanas a la familia sabían que Nick atravesaba un historial complejo de adicciones. Eso sí, los detalles se manejaban con extrema reserva. La angustia de la familia era evidente. En varias ocasiones Michelle llegó a admitir con crudeza y resignación que ya habían intentado todo con su hijo y que no sabían qué más hacer. En contraste, la vida de los otros 2 hijos del matrimonio siguió un camino muy distinto. Jay se vinculó al mundo audiovisual y trabajó como reportero de noticias, construyendo una carrera independiente. Por su parte, también dedicada al cine, Romy mantuvo una relación muy cercana con sus padres, acompañándolos de forma constante en sus proyectos durante años. Ya en la adultez, Nick comenzó a hablar abiertamente en entrevistas y en podcasts sobre sus problemas de adicción, especialmente con la heroína y la cocaína. En varias de estas entrevistas él dijo que durante su adolescencia pasó por al menos 18 programas de tratamiento. En sus apariciones públicas relató conductas marcadas por crisis emocionales y reacciones violentas. Contó episodios ocurridos en la propiedad de sus padres, donde tras varios días sin dormir y bajo los efectos de las sustancias, protagonizó estallidos de furia que terminaron en destrozos materiales. También narró situaciones límites vinculadas al consumo como emergencias médicas o incidentes en centros de tratamiento. A lo largo de estos relatos, Nick describía un estado constante de desorientación, pérdida de control y sensación de estar completamente desconectado de sí mismo. La lucha fue prolongada y visible con el paso del tiempo, y se convirtió en un elemento clave para entender lo que ocurriría después. Tras años de distanciamiento de su familia, Nick al final regresó a Los Ángeles. Obtuvo su diploma de equivalencia de secundaria y consideró la posibilidad de asistir a una universidad. Sin embargo, ese plan nunca se concretó, y con el tiempo, en cambio, decidió volcar su historia personal en el ámbito creativo, utilizando distintas experiencias para poder escribir películas, series y también algunos episodios de comedia y de ficción. Incluso en 2015 coescribió una película, un relato inspirado en sus batallas contra la adicción, la cual terminó siendo dirigida por su padre. El proyecto funcionó como una catarsis pública, y Nick y Rob aparecieron juntos en entrevistas y festivales hablando abiertamente de todos esos años de consumo, las recaídas y el impacto que había tenido todo esto en su familia. La película fue presentada como una señal de transformación y diálogo. De puertas para afuera parecía existir un intento genuino por recomponer esos vínculos rotos. Incluso por aquellos años Rob llegó a manifestar cierto arrepentimiento por cómo había manejado las etapas más críticas de las adicciones de su hijo. Reconoció que en medio de la desesperación, él y su esposa habían confiado más en especialistas y programas de tratamiento que en lo que Nick les pedía. Este les advertía que los enfoques no estaban funcionando para él, pero ellos decidían no escucharlo. Aún así, tanto padre e hijo coincidieron públicamente que el proceso de hacer la película les había permitido acercarse y reparar al menos una parte de su relación.
Quienes trabajaron de cerca en esa película también percibieron un fuerte respaldo del padre hacia Nick. Según recordaron las personas del equipo, aunque tendía a mantener un perfil más bajo, su familia lo alentaba a enfocarse en lo que amaba y canalizar su experiencia a través de la escritura. Y es que convertir una historia tan íntima y dolorosa en un guión fue visto por quienes lo rodeaban como un logro significativo. También varias personas en esa época describieron que la familia era muy unida y afectuosa. Y para quienes visitaban la casa de ellos con frecuencia se veía que era un espacio abierto y familiar, donde había mucha hospitalidad, mucha calidez y mucha cohesión. Toda esta imagen contrastaba con los problemas que habían atravesado, reforzando la idea de que juntos estaban sanando las heridas del pasado. La rutina de todos reforzaba mucho esta imagen. Los chicos solían cenar en casa de los padres y no era raro verlos reunidos compartiendo distintos momentos. Dentro del núcleo en casa, Michelle ocupaba el rol central. Ella organizaba el hogar, era firme y protectora y se mostraba siempre atenta a las necesidades de sus hijos. Sin embargo, esa armonía aparentemente no lograba borrar del todo los conflictos de fondo, pues a pesar del apoyo, el afecto y los esfuerzos, las tensiones seguían latentes, especialmente en lo que respectaba a Nick. Como resultado, incluso en los momentos donde la familia se veía unida y en público, había señales difíciles de ignorar. Y de esta manera fueron pasando los años hasta que se llegó a septiembre de 2025. Nick apareció junto a sus padres y hermanos en una fotografía tomada en el estreno de un musical de comedia dirigido por su padre en Los Ángeles. Todos posaban felices cumpliendo lo que se tenía que ver en esa ocasión. Sin embargo, había algo que desentonaba. El resto sonreía, pero Nick parecía serio e inexpresivo, casi como si estuviera completamente ausente y solo estuviera allí de manera física. La imagen pasó casi desapercibida en su momento. Nadie podía imaginar que 3 meses después sería recordada como uno de los últimos registros que se tiene de la familia. El sábado 13 de diciembre de 2025, Nick asistió a una fiesta navideña junto con su padre y su madre en la casa de un reconocido comediante. Y según comentaron algunos asistentes, la velada estuvo lejos de ser completamente tranquila. Un invitado que se prefirió mantener en el anonimato aseguró que padre e hijo tuvieron una discusión a gritos, en la cual Rob le reprochó a Nick que su comportamiento no estaba siendo el adecuado. El origen de la disputa había sido una nueva negativa de Nick a la posibilidad de reingresar en un centro de rehabilitación. También otra persona dijo que había visto a Nick desplazarse inquieto y visiblemente incómodo. Varios invitados comentaron que su actitud no era la mejor e incluso dijeron que había generado preocupación. Se dice que Nick estaba completamente fuera de sí e incluso abordó a algunos invitados para preguntarles si eran figuras conocidas. Según algunas versiones, la familia se retiró antes de lo previsto. El comportamiento de Nick fue completamente inesperado para sus padres, quienes, como ya dijimos, llevaban años lidiando con situaciones similares. La fiesta quedó marcada en el preludio de la tragedia, ya que el domingo 14 de diciembre de 2025, Rob y Michelle tenían previsto cenar con Michelle y Barack Obama. Esa tarde, una masajista acudió a la residencia familiar para una sesión programada para la pareja. Al tocar y ver que no había respuesta y que parecía que dentro de la vivienda no había nadie, algo que le resultó inusual porque ellos siempre estaban para sus citas, intentó comunicarse por teléfono sin éxito. Ante la falta de señales, decidió llamar a la hija Romy, quien vivía a pocas cuadras de allí. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando ella entró a la casa, y minutos después de ingresar se encontró con una escena imposible de procesar. Sus padres estaban sin vida. Romy estaba completamente conmocionada, tanto que fue una amiga quien la acompañaba que tuvo que hacer la llamada al número de emergencias. A partir de ese momento, la intimidad de la familia quedó completamente expuesta. Las autoridades se presentaron en el lugar y levantaron los 2 cuerpos. Ambos presentaban múltiples heridas de arma blanca y se dijo que los hechos habían ocurrido la mañana de aquel domingo 14 de diciembre. De inmediato el caso comenzó a ocupar titulares de medios nacionales e internacionales, evidentemente por la relevancia pública que tenía el matrimonio. Los mensajes de conmoción y condolencias no tardaron en multiplicarse y al mismo tiempo la atención pública comenzaba a centrarse en la investigación. Horas después del hallazgo, Nick, de 32 años, fue detenido bajo sospecha de estar implicado en el crimen, y el caso pasó formalmente a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Jack y Romy se pronunciaron a través de un comunicado conjunto diciendo que sentían un dolor inimaginable.
Ya el 16 de diciembre de 2025 las autoridades anunciaron que Nick había sido acusado de cargos de asesinato en primer grado, con la circunstancia agravante de homicidios múltiples. Al día siguiente compareció por primera vez ante un tribunal en una audiencia breve sin emitir declaración alguna. La lectura formal de cargos quedó programada para enero de 2026. En las siguientes horas comenzaron a trascender nuevos detalles sobre el arresto. Todo ocurrió cuando diversos medios difundieron un video de una cámara de seguridad grabado en una tienda de conveniencia en Los Ángeles. En las imágenes se ve a Nick ingresar al local y moverse con calma por los pasillos antes de realizar una compra. Luego sale del establecimiento y cruza la calle. Instantes después es interceptado por varios agentes policiales. Se ve cómo se entrega sin oponer resistencia mientras lo rodean. Mientras tanto, y siguiendo la investigación, varias personas manifestaron que los días antes de los hechos, Rob había mostrado algunas preocupaciones en relación con su hijo. Además de eso, también la fiscalía dijo que los cargos presentados contra el joven podían derivar en la pena capital o en su defecto en una condena de cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. A este escenario se le suma otra consecuencia igual de contundente. Especialistas en derecho explicaron que en caso de ser declarado culpable, Nick no podría recibir ninguna herencia de sus padres. Y mientras el caso sigue sumando capítulos, también trascendió información de la vida personal de Nick. Su perfil en una red social que hasta entonces era cerrado salió a la luz a través de algunas capturas, revelando imágenes que hasta ese momento no eran públicas. Las publicaciones de esta red social eran escasas y antiguas, pero se podía ver a Nick en situaciones inquietantes, como por ejemplo sujetando el cuello de otra persona aparentemente en tono de broma. También se le puede ver en un banco con una sonrisa tensa, vestido de ropa oscura y un sombrero vaquero. Llamó la atención que a pesar de la gravedad de las acusaciones, sus hermanos lo continúan siguiendo en esa red social, un detalle que muchos interpretaron como señal de la compleja dinámica familiar que tiene el caso. Además, una persona que trabajó con Nick dijo que era alguien carismático y gracioso, aunque muchas veces tenía un humor oscuro y una personalidad introspectiva. Mientras tanto, en el plano judicial la investigación seguía, y Nick dio un paso clave al contratar de manera privada a un abogado de altísimo perfil. La decisión llamó la atención no solo por el peso del nombre elegido, sino por el elevado costo que podía implicar una defensa de ese nivel. Todo el mundo comenzó a preguntarse quién estaba financiando esta estrategia legal. Sin embargo, hasta ahora no hay una confirmación del origen de los fondos. Ni la familia, ni el abogado, ni los documentos judiciales brindaron este tipo de detalles. Mientras tanto, siendo un caso tan reciente, la información sigue saliendo cada día. Y en las últimas horas, un medio estadounidense comentó que la noche del 14 de diciembre, según fuentes citadas, Nick se registró en un hotel de la zona de Santa Mónica alrededor de las 4 de la madrugada, apenas unas horas después de la fiesta navideña. Otros testigos relataron que al momento de registrarse Nick parecía desorientado, pero no presentaba lesiones físicas ni rastros evidentes de sangre. También se añade que la reserva era solo por una noche, pero él jamás realizó el checkout. Esta situación despertó la preocupación del personal del hotel, que ingresaron a la habitación y se encontraron una escena perturbadora. La ducha y la cama estaban cubiertas de sangre, y una de las ventanas había sido tapada con las sábanas de la cama. Ante este hallazgo, miembros de la policía fueron al lugar y recabaron todo tipo de pruebas. Además de eso, también trascendió que Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia unas semanas antes de los hechos y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y medicado. También se consideró que su comportamiento estaba siendo un tanto alarmante y que había vuelto a consumir sustancias. Al final, un caso muy impactante que todavía está en investigación y que está dando mucho de qué hablar en todos los medios. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy, un caso muy impactante que, como ya dije, está dando mucho de qué hablar, obviamente por la naturaleza famosa de estas personas y cómo se fueron suscitando y dando todos los hechos. Esperamos que más adelante pues haya más información y nosotros se las estaremos trayendo aquí de primera mano. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.